bienvenidos a nuestro nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a platicar sobre un tema que nos toca muy de cerca. La justicia no es igual para todos, aunque muchos sabemos que la ley, como te los comento, aunque la ley dice que todos somos iguales, en la vida podemos nosotros ver que no siempre va a ser así. El dinero, el poder o hasta incluso el idioma pueden generar también una cierta desigualdad total en cómo se aplica la justicia. Con esto podríamos tener en cuenta tal vez un tipo como de discriminación social, se podría decir así. Y por eso mismo también es que nosotros podemos ver que no se aplica igual. Conmigo están mis compañeros de la Universidad Regional de Guatemala. Somos de la sede de Petapa. Los voy a presentar. El primero es Kevin Bonilla y mi segundo compañero será Gerson Hernández. Ellos también son estudiantes de Derecho y juntos vamos a tratar de darle vuelta a este tema desde varios puntos de vista para poder aclararlo de una manera más sencilla, si se podría decir así. Entonces, adelante, Gerson. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? De antemano, gracias por escucharnos. Como bien dice aquí el compañero, cuando hablamos de justicia, no solo podemos hablar de leyes, sino también de derechos humanos. Como estudiantes podríamos verlo tal vez lo que sucede fuera del aula, uh, en la vida cotidiana. Por ejemplo, no sé si se han puesto a pensar qué pasa con alguien que no tiene abogado o que ni siquiera entiende cómo funciona el sistema legal. De eso hablaremos en este episodio. A continuación, los dejo con Kevin. Exacto, más que solo analizar leyes, también queremos mostrar cómo miles de personas viven injusticias legales por tener faltas de recursos. También vamos a contarles historias reales, explicarles qué dice la Constitución y pensar juntos cómo podemos hacerlo de mejor manera como futuros abogados. Muchísimas gracias a los dos. Entonces, creo que para darle un buen inicio a este podcast, primero tenemos que empezar explicando sobre qué significa el acceso a la justicia. Arranquemos con eso más que todo para, se podría decir que es lo básico para que la gente pueda entender sobre qué podemos entender por acceso a la justicia. Me parece bien, pero hablar de eso siento yo que tal vez no se trata solo de poder ir a un juzgado, sería también, desde mi punto de vista, tener la posibilidad real de participar en un proceso justo, viéndolo como personas o desde un punto de vista como un abogado, con respeto a los plazos o con decisiones basadas en pruebas, ya que también se podría hablar sobre, no sé, el lenguaje legal, un obstáculo, ya que el Estado apoya a quienes no pueden pagar una defensa. Ajá, entre estas comunidades, se podría decir, del ámbito rural y también del ámbito de la parte de los indígenas, la gente ni siquiera entiende el idioma del sistema. Imagínate estar acusado y no entender nada de lo que pasa. ¿Por qué? Porque nadie te traduce ni te defiende como se debe. Claramente porque estamos hablando de dos diferentes tipos, que es lo rural y lo indígena. También eso pasa muy seguido en muchos lados, pero más en pueblos indígenas, ya que no se habla tanto sobre el lenguaje, ya que no hay una educación media entre ellos y pueden ser acusados fácilmente. Muchísimas gracias por su punto de vista. Pues eh, continuando con esta sección, también queremos hacer bueno, queremos analizar una pregunta también un poco también a fondo sobre qué dice la Constitución sobre el derecho o sobre este derecho. Pues les comparto un artículo de la Constitución que pues estuvimos investigando y yo siento que este es el más adecuado. Dice el artículo 14 de la Constitución de Guatemala que todos tienen derecho a una defensa desde el primer momento,
¿A qué se refiere eso? Pues viéndolo desde otro punto, creo que nos dice que desde que una persona nace o ya es concebida, ya tiene derecho a la defensa. Claramente no podemos decir que esta persona se puede defender, va, por obvias razones, pero el artículo lo establece, que ya tiene sus derechos, principalmente a ser defendido. Y si no pueden pagar un abogado, pues el Estado, la, las leyes dicen que el Estado debe asignar uno y sería completamente gratis. Pero en la práctica, a veces eso no cumple o faltan defensores. Y también se evidencia mucho que hay exceso de trabajo y a veces simplemente no hay interés en ayudar a la población, que en este caso, pues como lo estamos comentando, sería de tener una justicia, perdón, de tener derecho a una defensa propia o una defensa correspondiente a cada persona. Va, pero digámoslo así, o sea, yo todavía aún me quedo un poco con la duda sobre qué consecuencias tiene eso para alguien que fue acusado injustamente. O sea, quiero saber qué gravedad puede llegar a tener alguien por ser injustamente acusado. Pues creo que sería, principalmente, sería demasiado grave, ¿verdad? Porque como lo comentas, tal vez alguien que es injustamente acusado deberá pagar el precio por algo que tal vez no cometió. Y pues se podría decir que sería algo injusto desde todos los puntos de vista. Podríamos dar un ejemplo, no sé, como desde estar en prisión preventiva o hasta recibir una condena sin pruebas reales. Eso pienso yo que va contra la Constitución, sino contra todo principio de justicia, porque ahí mismo lo dice, ¿verdad? Que no hay pruebas reales para poder incriminarlo. Como hablamos al principio, sería injustamente acusado. Bueno, pues a mí sí me parece bien tu punto de vista. Entonces, yo pienso que para, bueno, poder ejemplificar un poco mejor las cosas y para que quede un poco más también en claro el tema en el que estamos llevando a cabo en este podcast, yo pienso que lo mejor sería poner como ejemplo un caso real y así poderlo analizar bien, para que así quede un poco más claro. Muy bien, Josías. Me parece una estupenda idea. Así que yo les voy a contar una historia real que refleja muchas de las fallas del sistema de justicia y lo que es más importante que es en nuestro país, ya que Pedro es un joven agricultor que vivía en una comunidad rural. Una tarde, mientras regresaba a su casa después de vender sus productos en el mercado, fue detenido por la policía no solo por estar caminando cerca de una tienda que acababa de ser asaltada, y ya que no llevaba nada sospechoso, no tenía antecedentes ni testigos que lo señalaran directamente. Simplemente estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pero como no tenía dinero para pagar un abogado particular, le asignaron lo que sería un defensor público. Sin embargo, ese abogado apenas se comunicó con él. Lo visitó una sola vez y no hizo mucho por investigar su caso ni por presentar pruebas que mostraran su inocencia. Así Pedro pasó aproximadamente como unos 11 largos meses en prisión preventiva, ya que esperaba una audiencia de parte del juez, pero sin poder trabajar y sin ver a su familia con frecuencia, y además sin entender muy bien qué estaba pasando con su proceso, finalmente tras casi un año, ojo, tras casi un año se demostró que Pedro no tuvo nada que ver con el robo, ya que no había pruebas en su contra. Fue liberado, pero por entonces ya había perdido meses valiosos de su vida, de su trabajo, de es algo muy importante la salud, lo emocional y la confianza en un sistema que debería haberlo protegido.
todo por no haber pagado una defensa adecuada. Aquí voy con la pregunta. ¿Podemos decir que esto es justicia? ¿Qué tipo de sistema permite que alguien inocente pase casi un año tras la reja solo porque no tiene recursos? Casos como el de Pedro no son excepcionales, son el reflejo de una justicia que muchas veces no funciona igual para todos. Eh, lo que le sucedió a Carlos es una forma violenta del sistema, cuando el Estado no cumple con su deber. Crea más desigualdad y lo peor es que no es un caso único. Así como el caso de Carlos, perdón, de Pedro, podríamos hablar infinidad de ellos, cosa que sería muchos temas, ¿verdad? Y que sería muy interesantes, pero no terminaríamos de hablar de eso. A lo que vamos es que creo que es algo injusto, ¿verdad? Porque como hablamos, Bueno, pero es que también, bueno, si nos ponemos a pensar y se ponen a pensar, el daño también va a ser emocional y, bueno, va a ser emocional, social y económico, que causa estar preso injustamente. Estos daños, pues, se ven, bueno, son daños que afectan mucho a la persona acusada, sobre todo si no tiene cómo defenderse. Bueno, pero dejando este lado, bueno, dejando de lado este tema, yo también quisiera tomar como punto o quisiera tocar el punto sobre las causas de la desigualdad en el sistema judicial. ok, me parece un buen tema para abordarlo en este podcast, ¿verdad? Yo pienso que una de las principales razones, creo que muchos guatemaltecos comparten, ¿verdad? Y tal vez está mal decirlo así, pero viven en el contexto de la pobreza, ya que, como podemos ver a simple vista, no todos tienen el privilegio, no todos com- compiten en el mismo ámbito económico, ¿verdad? Ya que en estos tiempos, como bien dicen por ahí, tener abogado privado es casi un lujo. Desde ese punto de vista, creo que sería verdad, porque siento yo que las leyes serían más factibles para alguien que tiene un licenciado, un abogado privado, ¿verdad? Que alguien que se lo fue otorgado por el Estado. Exactamente, Gerson. Yo, desde mi punto de vista, te apoyo completamente sobre que tener un abogado privado es casi un lujo. Pero, y si a eso le sumamos la falta de defensores públicos, también se puede agregar lo que es lo lento del sistema, la corrupción y la discriminación, ya que muchas veces se juzga por alguien como se viste. Eh, bueno, en esto abarca demasiado, ya que podemos ver a alguien con una gorra plana y vestido flojo, y lo primero que se le viene a la mente a uno es que guardar mi celular y mis pertenencias, pero lo que estamos haciendo es discriminar a la otra persona por solo su forma de vestir, porque tenga ciertos rasgos, lo estamos haciendo de menos y lo estamos juzgando sin antes saber cómo es la persona. También se puede decir que también depende lo que es donde vive o qué idioma habla, ya que también hay zonas que son muy peligrosas y al encontrarse una persona así, creo que lo único que se nos viene a la cabeza es huir del lugar. Entonces, bueno, ustedes dirían que hay una justicia para ricos y otra para pobres. Bueno, simplificando que, bueno, por lo que yo entiendo, me están dando a entender que depende hasta del sector y de la vestimenta, incluso en eso afecta para ustedes. Fíjate que lamentablemente, viéndolo desde todos los puntos de vista, yo diría que sí, ya que como hemos visto, ¿va? Que el que puede pagar, el que tiene más poder adquisitivo, claramente siempre tendrá una mejor defensa, a diferencia de alguien que su defensa ha sido otorgada por el Estado, ya que simple y sencillamente claramente no serán iguales, ya que las personas que no pueden pagar un beneficio así como este, simplemente siempre quedarán atrapadas.
Exactamente, Gerson. Tener un abogado privado es casi un lujo y apoyo tu punto. Pero si a eso le sumamos la falta de defensores públicos, también lo lento del sistema, más la corrupción, y si aún le agregamos lo que es la discriminación, ya que muchas veces se juzga por alguien cómo se viste, también de dónde vive o de la manera que habla. ¿A qué me refiero con esto? Es que juzgamos a las personas que traen gorra plana o ropa muy ancha, ya que lo primero que pensamos es que nos van a robar. O sea, nosotros pensamos eso ya que hay un porcentaje alto donde especifica que estas personas se visten de tal manera y en ciertas partes de la ciudad. Entonces lo primero que haríamos al ver a una persona de estas es guardar nuestras pertenencias y rezarle a Dios, ya que actualmente no podemos estar confiándonos de las personas, ya que todas las personas son malas. Nosotros también somos malos en algún punto de la vida. Pero yo les digo, ¿hay que huir solo de los criminales? ¿O también hay que huir del gobierno de Guatemala? Ya que no sabemos si nos robaron un criminal o si ahora también nos robaron un policía. Actualmente las personas huyen de estos dos tipos, de los criminales y de los policías. Bueno, pero entonces, ¿qué se puede hacer? O sea, hay propuestas para hacer para este tema. Yo propongo como primer punto que es fundamental fortalecer la Defensoría Pública, ya que no se trata de solo tener abogados asignados, sino de asegurar que estén bien capacitados y que reciban lo que es un salario digno. También una defensa legal efectiva depende de profesionales preparados y con un poquito de motivación para que especialmente podamos garantizar una justicia a quienes no pueden pagar un abogado particular. Me parece. Como otro punto de vista, siento yo que como todas las universidades del país, ¿verdad? Deberíamos apoyarnos en conjunto y hacer, no sé, algunos trabajos sociales, ayudar a las comunidades, ayudar a las personas, hacer voluntariados, hacer clínicas jurídicas para ver desde dónde está el problema y así ayudar a todas las personas que no pueden costear un abogado. Bueno, entonces también se podría, bueno, así decirlo, también se podría decir que usar la tecnología para dar acceso al acceso, bueno, para dar un acceso a la asesoría legal. Me imagino yo que también pueden ser como apps, plataformas gratuitas o que no te podré, no sé cómo te lo podría decir, tal vez cosas en línea de ayuda legal. Yo pienso que todo eso puede marcar una diferencia para asimismo ayudar a ese sector limitado bueno, a ese sector limitado del que estamos hablando. Y también fomentar una cultura de justicia social y que no nos dé igual cuando otros sufren injusticias, ¿verdad? No solo porque no nos pasa a nosotros, vamos a ayudar a la otra persona. Bueno, entonces casi que hemos concluido sobre este tema. Entonces, pues vamos a pasar a un cierre y a una reflexión final para así poder ver o llegar a una conclusión sobre este tema, ya que hoy hablamos de una de las grandes contradicciones del sistema legal, que aunque diga que todos somos iguales, la realidad es otra. Podemos ver que eh, se ha balanceado de una manera muy negativa, favoreciendo un poco más a la gente que es de una estabilidad económica más alta y dejando un poco más de lado a la gente, bueno, o dejando un poco más de lado a la gente de escasos recursos, a zonas marginadas o a otro tipo de personas con diferentes culturas. Bueno, como podemos entender lo que dice aquí el compañero, ¿verdad? Que es verdad que a veces se puede dejar de lado a zonas marginadas por X y razón, ¿verdad? Como comentaba nuestro compañero Kevin, por la vestimenta, o a veces por el factor económico. Lo que dejamos claro es que las leyes están escritas.
pero lamentablemente lo que sucede en la vida diaria como guatemaltecos, a veces no las ponemos en práctica y dejamos de lado, inclusive abandonamos mucho eh, estas leyes, ¿verdad? Valga la redundancia, que podrían ayudarnos a coexistir mejor, ya que en nuestra vida diaria se muestra mucha desigualdad. Casi terminando, yo puedo decir que como estudiantes de derecho y como futuros abogados no podemos ser parte de este mismo error, ya que la verdadera justicia no solo es aplicar las leyes, sino que es defender la dignidad y los derechos de todos. Bueno, pues gracias. Hasta aquí hemos llegado. Gracias por escucharnos. Ojalá este episodio les deje algo para pensar, compartir y cuestionar con los demás. Eh, Les damos las gracias y nos vemos en una próxima. La próxima.